Dice, con respecto, ya, dice, con respecto a los gases, indique verdadero o falso, ¿no? Muy bien, entonces, en esta primera pregunta que estamos analizando, entramos al tema de estado gaseoso, ¿verdad? Al tema de los gases, ¿sí? Al tema de estado gaseoso. Perfecto. Muy bien, vamos a indicar entonces verdadero o falso. Dice la primera proposición, su entropía. Bien, hablar de entropía, que es una función de estado, al igual que entalpía, la entalpía y la entropía son funciones de estado. Una función de estado solo depende del inicio y del final. ¿De acuerdo, muchachos? Una función de estado depende del inicio y del final. Es independiente del camino que recorre. Solo del inicio y del final hablamos de una función de estado. En cambio, cuando hablamos de variables de estado, hablamos de aquellas variables que nos dan información del estado de un sistema, en este caso, de un gas. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de variables de estado, hablamos de presión, volumen, temperatura, masa, que nos dan información del estado de un gas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dice, en los gases, la entropía es menor que en los líquidos. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Si nosotros hablamos de entropía, entonces decimos la entropía, ¿ya? De los gases es mayor que la entropía de los líquidos. ¿De acuerdo? Para hacerlo esto más entendible, cuando se hable de entropía, muchachos, ¿ya? Cuando se hable de entropía, vamos a relacionarlo, ojo, con el desorden molecular. ¿De acuerdo? Lo vamos a relacionar con el desorden molecular. Entonces, tú sabes muy bien que los gases, hay un desorden molecular mayor que en el líquido. ¿Cierto? El desorden molecular en los gases es mucho mayor que en el líquido. Y ese desorden molecular guarda relación con la entropía. Entonces, la entropía de los gases es mayor que la entropía de los líquidos. Acuerda del desorden, del caos. ¿Ah? Importante esto. Aquí podemos observar la entropía, ¿no? Acá podemos observar que el gas se está moviendo, pues, a gran velocidad. Hay un desorden molecular, ¿de acuerdo? Eso está relacionado con la entropía. La entropía de los gases es mayor que la entropía de los líquidos. Y en consecuencia, la entropía de los líquidos es mayor que la entropía de los sólidos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dice, su entropía, ¿de quién? De los gases, es menor que los líquidos. ¿Verdadero o falso, muchachos? Después de haberte comentado esto, ¿qué dices tú? ¿Verdadero o falso? ¿Todos estamos de acuerdo que es falso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, falso entonces, ¿sí? Porque la entropía de los gases es mayor que los líquidos. Relaciónalo con el desorden molecular, ¿de acuerdo? Lo relacionamos con el desorden molecular y perfecto. Por lo tanto, aquí vamos a indicar que esto es falso, ¿de acuerdo? Falso. Bien, siguiente. ¿Tiene facilidad para la compresión? Los gases se pueden comprimir. ¿Qué cosa es comprimir? Cuando hay compresión, escucha bien, cuando uno habla de compresión, ¿de acuerdo? A ver, vamos a anotarlo por aquí. Cuando se habla de compresión, ¿de acuerdo? Compresión. A ver. Compresión. Entonces, cuando hablamos de compresión, es reducción del volumen. Entonces, cuando hay una reducción del volumen, hablamos de una compresión. ¿De acuerdo? Compresión, reducción del volumen. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Perfecto, 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 perfecto. Entonces, eso es compresión. ¿Qué dice por acá? Dice,
¿Tiene facilidad de la compresión? Sí, se puede comprimir. Un gas se puede comprimir. Por lo tanto, esto es verdadero, porque un gas se puede comprimir. Siguiente, ¿son susceptibles a los cambios de presión y temperatura? Bueno, en este gráfico tú puedes observar, mi querido estudiante, acá tienes la presión, tienes el volumen y por acá tienes un gas. Y la presión y el volumen tienen un efecto en un gas, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿son susceptibles a los cambios de presión y temperatura? Claro que sí. Ahí está en este gráfico, ¿no? ¿Cierto? De manera que acá tenemos una isoterma. ¿Ya? Entonces, eso es verdadero, pues, verdadero. Bien, ejercen diferentes presiones en el recipiente que los contiene. Fíjate, acá muchachos, acá tengo el gas confinado, ¿ya? Acá tengo el gas confinado, fíjate, acá está el gas confinado, y tengo acá un tabique, ¿no? ¿Cierto? Un separador. Levanto el separador, ¿y qué sucede con el gas? Se expande, ¿sí? ¿Cierto? Se expande, o sea, aumenta su volumen, el gas se expande, ¿verdad? ¿Cierto? Y una vez que el gas ha ocupado todo el espacio disponible, tú colocas un manómetro y te va a poder brindar la información de la presión, ¿cierto? De la presión del gas. Entonces, colocas un manómetro y te va a dar la información de la presión del gas. Entonces dice acá, con respecto a los gases, ejercen diferentes presiones en el recipiente que los contiene. Bueno, el manómetro nos va a registrar una presión, ¿verdad? Una presión de estas moléculas gaseosas. Entonces acá dice, ejercen diferentes presiones en en el recipiente que los contiene. O sea, lo que te estoy diciendo es que aquí hay mayor presión, menor presión. No, en realidad, muchachos, cuando uno toma a todo el sistema gaseoso, uno coloca el manómetro y te da una información de la presión. ¿De acuerdo? De la presión estándar, de la presión de todo el sistema. ¿De acuerdo? De todo el sistema. ¿Ya? Entonces, esto sería falso porque dice ejercen diferentes presiones en el recipiente que los contiene. Ahora, si yo tengo acá, mira, de falso, verdadero, verdadero, por acá voy buscando el falso, verdadero, verdadero, el único que se va a ajustar aquí, ¿de acuerdo? El único que se va a ajustar es la D, ¿verdad? Y justamente aquí el último estamos diciendo que es falso, y bueno, me quedaría pues como respuesta ya la alternativa B, ¿verdad? Sería falso también. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a los gases. Pregunta 2. Pregunta 2. Con respecto a las propiedades de los gases. Ahora ya hablamos de las propiedades de los gases. Respecto a las propiedades de los gases. A ver qué tenemos aquí. Indique los valores de verdad. La imagen ayuda un montón, ¿ah? La imagen ayuda un montón, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo en la imagen? Ah, profesor, hay un incendio, profe, se quema. Claro, claro. Ya, pero cuando hay un incendio, ¿qué es lo que se difunde? ¿Qué es lo que se difunde? ¿Sí o no que el humo se encuentra en estado gaseoso? El humo está formado por una mezcla de gases tóxicos, ¿verdad? Y esos gases tóxicos, ¿verdad? Se difunden. Propiedad de la difusión, ¿verdad? Acá vemos la propiedad de difusión, ¿cierto? La propiedad de la difusión. Ahora, cuando uno habla de difusión, cuando nosotros hablamos de difusión, vamos a indicarlo por acá, ¿ya? Entonces, recordemos que la difusión de los gases es mayor que la difusión de los líquidos, pues, ¿no? Difusión de líquidos. Y en consecuencia, pues, los líquidos serán mayor que los sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, los gases se difunden más rápido que los líquidos. Más rápido que los líquidos. Claro. Esa prueba tú lo puedes realizar. Colocas un recipiente con agua y agregas unas gotitas de tinta china o unas gotitas, pues, de repente
de repente, de un plumón, le sacas la carga y colocas lo sumerges un momentito, o puedes colocar un colorante también, unas gotas de colorante vegetal, y te vas a dar cuenta que el colorante vegetal, que es un líquido, se difunde en el agua. ¿Mm? Pero los gases son más rápidos para difundirse. Por eso se puede ver un incendio, ¿verdad? El humo. ¿Mm? Entonces, importante, la difusión de los gases es mayor que la difusión de los líquidos. Bien, dice acá, con respecto a los gases, la difusión de los gases es más rápida en medio sólido que en medio gaseoso. ¿Qué dices tú? A ver, ¿cuál sería tu análisis? Difusión de gases mayor que difusión de líquidos y de líquidos mayor que sólidos. Pero acá dice, la difusión es más rápida en medio sólido que en medio gaseoso. ¿Qué dices tú? Ojo que la difusión es cuando una sustancia se difunde en otra, ¿verdad? La difusión es cuando una sustancia se difunde en otra. Acá estamos viendo en el incendio cómo los gases se difunden en el aire, ¿verdad? Y si tú colocas unas gotas de colorante vegetal en agua, se va a difundir, pues esas gotas de colorante se difunden en el agua. Y es por eso que al final el agua queda coloreada. Y aquí podemos ver que el humo también, que está formado por gases, se difunde. Entonces, la difusión es más rápida en medio sólido que en medio gaseoso. Falso. Es al revés. Es al revés. Eso es falso. Siguiente. ¿Se expanden solo debido a la fuerza de repulsión? No, en realidad la expansión también tiene que ver con su energía cinética. Recuerda que los gases, recuerda cuando nosotros hablamos de gases, a ver, aquí lo vamos a indicar a modo de review. Ahora vamos a indicar aquí, en el estado gaseoso, recordemos lo siguiente. A ver, en el estado gaseoso, muchachos, recordemos lo siguiente. A ver, primero, recordemos que en el estado gaseoso, ¿ya? Las fuerzas atractivas de cohesión son menores que las fuerzas repulsivas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? También recordemos que en el estado gaseoso tiene alta energía cinética, ¿de acuerdo? Es decir, muchachos, a ver aquí, dibujamos a una molécula gaseosa, ahí está. Esta molécula gaseosa se mueve a gran velocidad, ¿de acuerdo? Se mueve a gran velocidad. Por eso decimos que tiene alta energía cinética, ¿no? Tiene alta energía cinética. ¿Qué más? Lo hemos mencionado, tiene alta entropía también. Alta entropía. Alta entropía. La entropía se denota por S, ¿de acuerdo? Y también en el estado gaseoso observamos grandes espacios intermoleculares, ¿ya? Observamos espacios intermoleculares, grandes espacios intermoleculares. Bueno, eso es para el estado gaseoso, ¿ok? Entonces acá dice, en el estado gaseoso dice, se expanden, o sea, aumenta su volumen, ¿verdad? Porque recuerda que la expansión es aumento de volumen. Se expanden solo, acá dice solo, dice solo, ojo, se expanden solo, ¿ya? Muy bien. Y no, así es. Se expanden solo debido a la fuerza de repulsión. No. También tiene que ver qué cosa, su energía cinética, ¿sí o no, muchachos? ¿Ah? Tiene que ver la energía cinética, su velocidad, pues. ¿Sí o no? Si tú agarras un globito y lo pinchas, tú agarras un globito infladito, lo pinchas, por ese orificio el gas se escapa. ¿Por qué? Porque sus moléculas tienen alta energía cinética, o sea, tienen gran velocidad, se mueven a gran velocidad. Entonces, justamente también eso tiene que ver con la expansión, no solamente la fuerza de repulsión, sino también
su energía cinética. Entonces dice, ¿solo a la fuerza de repulsión? No, aparte de la repulsión, tiene que ver la energía cinética. Por lo tanto, eso viene a ser falso. Siguiente, se comprimen al aumentar la presión. ¿Qué dices tú? Si tú tienes un gas y lo comprimes, es decir, si tú reduces la presión, si tú reduces, a ver, ¿qué debemos hacer para comprimir? A ver, vamos a ver. A ver, para comprimir, ¿ya? Lo podemos hacer a través de la presión. ¿Cómo? Aumentando la presión. Si sobre un gas aumentas la presión, ojo, lo que vamos a lograr es la reducción del volumen, ¿no? Eso lo podemos ver, a ver un momento, eso lo podemos ver aquí. A ver, vamos a ver aquí lo que sucede en una jeringa. En una jeringa es el ejemplo típico de compresión, ¿de acuerdo? A ver, permíteme un momentito. Ahí está. Voy a robar una imagen por aquí. Ajá. Ya está. A ver, con esta imagen me va a ayudar un montón. ¿Ya? Ahí está. Vamos a mover esto. Ya. Ahí está, muchachos. Ahí podemos ver en esta imagen. Ojo, en esta imagen podemos ver qué ha sucedido con el gas. ¿Qué ha sucedido con el gas? Oye, ¿qué ha sucedido con el gas aquí? Acá está la jeringa, mira. ¿Qué ha sucedido con el gas? ¿Qué ha pasado con su volumen? ¿Ah? ¿Qué ha pasado con su volumen de ese gas? Acá el volumen era V, y acá es V más chiquita, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado con su volumen? Se reduce, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y eso cómo se llama, muchachos? Eso se llama compresión, ¿de acuerdo? Compresión. ¿Ah? Muy bien. ¿Y sí o no que acá se está ejerciendo más presión? ¿Verdad? Aquí podemos ver que aquí hay una presión, ¿ya? Aquí hay una presión y aquí la presión es más intensa, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Aquí observamos, si acá la presión es P, aquí la presión aumenta, ¿cierto? Entonces, si aumenta la presión, porque recuerda que al ejercer fuerza, aumenta la presión. Si yo ejerzo fuerza, aumenta la presión y el volumen se reduce. Ok, muy bien. La presión es proporcional a la fuerza. Ok, claro que sí. ¿Ya? Muy bien, entonces acá dice, se comprimen al aumentar la presión. ¿Verdadero, sí o no, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Verdadero, claro que sí, verdadero. ¿Ah? Muy bien. Listo, muchachos, ahí está. Falso, falso, verdadero. La D entonces, ¿de acuerdo? La D. Falso, falso, verdadero. Haciendo un review entonces. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque a nivel molecular las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas atractivas o fuerzas de cohesión. Sus moléculas presentan alta energía cinética. Energía cinética translacional, para ser más precisos. Y como hay un desorden molecular muy alto, decimos que tienen alta entropía. ¿De acuerdo? Dentro de las propiedades de los gases encontramos la propiedad de la difusión, que el gas se difunde rápido en comparación con los líquidos y sólidos, ¿verdad? Pero también tiene la otra propiedad que se llama la efusión, cuando se escapa por un orificio. Otra propiedad que tienen los gases, propiedades macroscópicas que tú puedes ver a simple vista, es la expansión. Es decir, los gases se expanden. ¿Debido a qué? A que sus moléculas tienen alta energía cinética y que prevalece la fuerza de repulsión. Y la otra propiedad es la compresión. La compresión se debe a que en el sistema gaseoso, en el gas, hay grandes espacios intermoleculares y esos espacios intermoleculares se pueden reducir ejerciendo una fuerza externa, la cual provoca una presión sobre el gas. Muy bien, perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta. De las siguientes proposiciones, me habla la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac
Y bueno, la variable del estado es acá. Bueno, recordemos un poquito, pues, las leyes, ¿no? Las leyes, el pavito triste, ¿verdad? Algunos recuerdan mucho el pavito triste aquí. Ya está, el pavito triste, ahí está. El pavo triste, ¿sí o no? Pavo triste. Y tú sabes que tenemos lo que se conoce como la ecuación general. Claro que sí. Entonces vamos a anotar acá una ecuación general, ¿no? De los gases. A ver. Ecuación general de los gases. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la ecuación general de los gases, ¿ah? A ver. Recordamos que en esa ecuación general de los gases, muchachos, tenemos lo que se conoce como el pavito 1 y pavito 2, ¿verdad? Pavito 1 y pavito 2. Así que lo vamos a escribir por aquí. Ya tú lo conoces muy bien. Ahí está. A ver, vamos a anotarlo por acá. Tienes el presión 1, volumen 1, entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué significa, profesor? Significa que el gas, significa que en un diagrama, ¿correcto? Ya, en un diagrama en 3D, ahí estamos a anotarlo así, ¿de acuerdo? Así, ¿no? Vamos a tener por acá, ojo, aquí vamos a tener pues presión, volumen y por acá temperatura. Entonces, en un diagrama en 3 dimensiones, podemos observar que el gas pues empieza por acá. Vamos a ver, ¿no? Vamos a suponer que el gas empieza por acá y luego termina por acá. O sea, aquí es el estado inicial y el estado final, ¿correcto? Estado inicial y estado final. Y bueno, aquí el gas pudo haber seguido este camino, ¿correcto? O de repente también pudo haber seguido este otro camino, ¿no? ¿De acuerdo? O de repente, no sabemos, de repente a lo mejor pudo haber seguido este otro camino. Y llegó, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estado inicial y estado final lo podemos relacionar con esta ecuación general de los gases. Gases ideales, ¿no? Pero estamos hablando de gases ideales. Pavito 1 igual pavito 2. ¿De acuerdo? Pero aquí la condición, mi querido estudiante, esto solamente se va a aplicar cuando el proceso es isomásico. ¿Ya? Esto se aplica cuando el proceso es isomásico. Profe, una pregunta, no entiendo aquí algo. ¿Cómo que inicial y final? Bueno, cuando digo inicial y final, me refiero a que al inicio es el punto 1 y el final es el punto 2, ¿de acuerdo? Inicio punto 1 y final punto 2. Ya, entonces para aplicar pavito 1, pavito 2 hay una condición. ¿Cuál es, profe? Que la masa se conserve, o sea, que la masa del gas sea constante. A eso se llama isomásico, ¿de acuerdo? Entonces, para aplicar esto, la masa se debe mantener constante de gas. O sea, debe ser isomásico. Isomásico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Listo. Esta sería la ecuación general. Y bueno, de manera práctica, de esta ecuación general podemos pues obtener la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Cuando se habla de la ley de Boyle, o la ley de Charles, o la ley de Gay-Lussac, debemos recordar lo siguiente, que es muy importante. En Boyle, la presión es constante. En Charles, disculpen, vamos a ver, el volumen, en Harry es el volumen. Cuando es la ley de Boyle, ya, la temperatura es constante. Ley de Boyle, la temperatura es constante. Cuando es la ley de Charles, acá está la ley de Charles, ¿ok?
Entonces, en la ley de Charles, la presión es constante. Y cuando hablamos nosotros de la ley de Gay-Lussac, ¿de acuerdo? La ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. ¿De acuerdo? Mira, cuando es la ley de Boyle, temperatura constante. Cuando es la ley de Charles, presión constante. La ley de Gay-Lussac, volumen constante. Ya, mira, para hacerlo sencillo, cuando es la ley de Boyle, la temperatura es constante, decimos que el proceso es isotérmico. Proceso isotérmico, ¿de acuerdo? Proceso isotérmico. Entonces, ley de Boyle, proceso isotérmico, temperatura constante. Ley de Charles, proceso isobárico, presión constante. Ley de Gay-Lussac, volumen constante, proceso isocórico. ¿De acuerdo? Proceso isocórico. ¿Ya? Y bueno, si nosotros aplicamos acá que la temperatura es constante, si la temperatura es constante, simplificas, temperatura constante se cancela, ¿y qué te va a quedar? Pavo 1 igual pavo 2. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Por eso dice que pavo constante. En la ley de Charles, si la presión es constante, simplifica la presión. Presión 1 y presión 2 se va y te va a quedar bote 1 igual bote 2. Ahí está, bote 1 constante, claro. Bote constante. ¿Por qué? Porque bote 1 y bote 2 van a ser iguales porque la presión es constante. Y en la ley de Gay-Lussac, como el volumen es constante, simplificas el volumen y te va a quedar pato 1 igual pato 2. En la ley de Gay-Lussac va a quedar pato 1 igual pato 2. En conclusión, a ver, ¿cómo resumen, no? Aquí como resumen ya. A ver, profe. A ver. Vamos a simplificar esto. Ya está. Entonces vamos a tener aquí primero la de Boyle. Boyle, Mariotte, ¿no? Boyle, Mariotte. Boyle nomás le voy a poner, la ley de Boyle. ¿Ya? ¿El otro cuál es? La de Charles. ¿El otro cuál es? La de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a ponerle Gay-Lussac. Muy bien. Y entonces, tú tienes que acordarte de eso, ¿no? Boyle, Charles y Gay-Lussac. Cuando es Boyle, muchachos, Boyle es temperatura constante. La temperatura es constante. Charles, presión constante. Gay-Lussac, volumen constante. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. ¿Qué más, profe? Finalmente, pues finalmente vas a aplicar tus ecuaciones, acá tus ecuaciones, que eso lo vas a aplicar los problemitas ya más adelante. ¿Qué voy a aplicar, profe? Cuando la temperatura es constante, tú dices pavo 1 igual a pavo 2, ¿de acuerdo? Pavo 1 igual a pavo 2, ¿correcto? Muy bien. Cuando es Charles, como la presión es constante, va a quedar bote 1, bote 2. Así que va a quedar acá, bote 1 y bote 2 son iguales. ¿De acuerdo? Y cuando se trata de la ley de Gay-Lussac, tenemos pues pato 1, ahí vamos a ver aquí, tenemos acá, presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Ahí está. ¿Ya? Eso vamos a aplicar entonces para Boyle, Charles y Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, no nos olvidemos también el proceso, ¿no? Cuando se trata de temperatura constante, no te olvides, proceso isotérmico. Proceso isotérmico, temperatura constante, presión constante, proceso isobárico, y volumen constante, proceso isocórico. Muy bien, dice, ley de Boyle, proceso isotérmico, sí, verdadero. Ley de Boyle, proceso isotérmico, verdadero. Ley de Gay-Lussac, isócoro, o sea que el volumen es constante, correcto. Y la 3 dice, las variables de estado de un gas son presión, temperatura y entropía. No. La entropía es una función de estado, ¿ya? ¿Ya? Una función de estado solo depende del inicio y del final. No te olvides esto, ¿ah?
una función de estado solo depende del inicio y del final. ¿De acuerdo, muchachos? Si tú me hablas de funciones de estado, ojo, si tú me hablas de funciones de estado, yo te diré, funciones de estado son la entropía, que es una función de estado, la entalpía, que es otra función de estado, la energía interna, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo más conocido. Entropía, entalpía, energía interna, funciones de estado. Solamente dependen del inicio y del final. Otra cosa es variables de estado, ¿ah? Otra cosa es variables de estado. Atento a esta jugada. Esto, muchachos, esto que tú ves aquí, ojo, esto que tú ves aquí es funciones de estado. Una función de estado depende del inicio y del final, nada más. No depende del caminito. ¿Me entiendes? De 1 a 2, no depende qué camino haya seguido, chicos, ¿ah? Una función de estado solamente depende del inicio y del final, no depende de qué camino, si siguió el camino anaranjado, celeste o verde. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya está. En cambio, esto vienen a ser variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Presión, volumen, temperatura, moles. Una cosa es variables de estado y otra cosa son funciones de estado. Muchachos, acá dice, ¿las variables de estado son presión, temperatura? Sí. Y la entropía no, porque la entropía es una función de estado. Es totalmente diferente, pues, ¿no? Muy bien, entonces tenemos verdadero, verdadero y este último es falso. Y me piden, pues, las correctas, que sería 1 y 2. Así que marcamos la D. ¿De acuerdo, muchachos? Marcamos la D. ¿Ya? Muy bien. El pavo ratón es una ecuación de estado. Gracias por la pregunta, campeón. Si nosotros hablamos de presión por volumen es igual a R por T por N, esto viene a ser una ecuación de estado. ¿De acuerdo? O sea, esto me ayuda a tener información del estado de un gas. Para una ecuación de estado, aplicamos pavo ratón. Pero cuando el gas pasa del estado 1 al estado 2, aplico la ecuación general. Pavito 1 igual pavito 2. ¿De acuerdo? Cuando tú tengas un estado puntual del gas, aplica pavo ratón. Pero si tú tienes dos estados del gas, aplica pavito 1, pavito 2. Siempre y cuando la masa del gas sea constante, o sea, el proceso sea isomásico. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, la ecuación universal, correcto, la ecuación universal de los gases ideales, es la ecuación de estado. Así es, muy bien, perfecto, efectivamente. El de Charles, sí, por ahí lo mencioné, a ver, hagamos un review nuevamente antes de continuar. No te olvides, futuro cachimbito, Boyle, el proceso de Boyle se llama isotérmico. De Charles, isobárico, proceso isobárico. De Gay-Lussac, proceso isocórico o isométrico. Isocórico o isométrico. Funciones de estado, entropía, entalpía, energía interna. ¿De acuerdo? Solo depende del inicio y del final. No depende del caminito. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Pregunta 4. Un balón contiene nitrógeno a 27 grados Celsius. Muy bien, gracias por compartir tu respuesta, por Dairon. Y a una presión de 1800 milímetros de mercurio. Si se requiere incrementar la presión en un 50%, determine la nueva temperatura del gas en grados Celsius. Muy bien, ¿qué hacemos? Muy bien, todos dicen la A. Ok. A ver. Entonces, miren, aquí me están dando una temperatura inicial y luego otra temperatura, una presión, y luego la presión se va a incrementar en el 50%. Y bueno, pero no me habla nada del volumen. En el problema, muchachos, todo ocurre en un mismo balón, ¿verdad? ¿Eso qué significa?
¿Qué significa eso, muchachos? ¿Ah? A ver, se supone que todo está ocurriendo en un mismo lugar, ¿no? Todo está ocurriendo en un mismo lugar. ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué significaría eso, muchachos? Ya, profe, eso significa que todo está ocurriendo a un mismo volumen, ¿sí o no? Muy bien, Eric, correcto, correcto, ¿no? Porque el problema no te da información del volumen. Eso significa que el volumen en todo momento es constante, porque se trata del mismo balón. Entonces observamos que el volumen no cambia. Si acá el volumen es sube, al final también es sube porque se trata del mismo balón. Y como el volumen es constante, como vemos aquí, el volumen es constante, entonces puedo aplicar, ¿correcto? ¿La ley de quién? ¿La ley de quién, muchachos? La ley de Gay-Lussac. ¿Sí o no? ¿Y qué me dice la ley de Gay-Lussac? Ah, profe, la ley de Gay-Lussac me dice lo siguiente. Me dice que, ojo, me dice que como el volumen es constante, se cumple la ley de los patos. La ley de los patos. ¿Sí o no? Pato 1 y pato 2 son iguales para la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Muy bien, ya, chévere, chévere, chévere. Listo. Bueno, ya tenemos acá la información, ¿sí? Y bueno, acá está el gas, pues, ¿no? Aquí tenemos confinado nuestro gas. ¿De acuerdo? Ahí está confinado nuestro gas. Ya, entonces, podemos reemplazar rápidamente, ¿verdad? Podemos reemplazar aquí rápidamente en esta ecuación y listo, ¿no? Reemplazamos, operamos y ya. A ver. Empezamos entonces, la presión inicial, ¿cuánto vale la presión inicial? La presión final, ¿verdad? Y así. Vamos reemplazando. Profe, acá dice P1. Ah, no, debe ser P2, ¿no? Claro, acá debe ser P2. Claro. 1 y 2. Claro, porque este es el estado 1, muchachos. Este viene a ser el estado inicial y el estado final, ¿de acuerdo? De 1 a 2. Ya dice, un balón contiene nitrógeno a 27 grados Celsius. Yo te pregunto, 27 grados Celsius, ¿cuánto es en Kelvin? Para llevar a Kelvin, ¿cuánto se le suma, muchachos? ¿Ah? Para llevar esto a Kelvin, ¿cuánto se le suma? 273, ¿sí o no? Si le sumamos 273, ¿cuánto sale? 300 Kelvin, ¿verdad? Eso quiere decir que por aquí voy a tener ¿cuánto? 300 Kelvin, ¿verdad? Ya está. 300 Kelvin, profe, bacán. 300 Kelvin. Perfecto. Ah, perdón, abajo, ¿no? Abajo. Temperatura abajo, pues, muchachos. Ahí está. Temperatura es abajo, acá. 300 Kelvin. ¿Sí? Temperatura 1, 300 Kelvin. Dice, y a una presión de 1800 milímetros de mercurio. Muy bien. Esa es la presión que me dan a mí. 1800 milímetros de mercurio. 1800 milímetros de mercurio. Si se requiere incrementar la presión en un 50%, o sea que si la presión inicial era 1800, a ese 1800, ¿cuánto le debemos sumar? Su 50%, ¿sí? ¿Y cuánto es el 50%, muchachos? ¿Ah? ¿Cuánto es el 50% de 1800? ¿Mm? La mitad, ¿no? Hay que sumarle la mitad, 900. Muy bien, Eric. Repito, a la presión que es 1800 le debemos sumar el 50%. El 50% es la mitad. La mitad de 1800 es 900, como dice Eric. Entonces, a 1800 le vamos a sumar 900, que es el 50%. Y esto nos da como resultado 2700. 2700 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer una extensión acá. Ahí está. Muy bien. Y me piden la temperatura final, pues, ¿no? Aquí, la temperatura 2. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí es cuestión ya de operar, ¿cierto? 1800 entre 300 sale 6, ¿verdad, muchachos? Sí, sale 6, ¿correcto? Bueno, ahí vamos a tener el valor de 6, ¿ya? Y eso lo multiplicamos, ¿correcto? Vamos a tener 6.
Y ahora lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? ¿Cierto? Vamos a tener ahí 2.700 entre 6. ¿De acuerdo? Y bueno, nos va a salir ¿cuánto? 450. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto sale la temperatura 2? A ver, muchachos. ¿Cuánto sale la temperatura 2? 450, ¿sí o no? Claro. La temperatura 2 sale 450, pues. Claro que sí. Sale 450 Kelvin. Y esa temperatura, muchachos, en grados Celsius, ¿cuánto es? Pues, profesor, esa temperatura en grados Celsius, simplemente, ¿cuánto le restas? Le restas 273, ¿sí? Si tú le restas 273, sale 177, ¿verdad? 177. O sea, esto viene a ser 177 grados Celsius, ¿verdad, muchachos? Muy bien, listo. ¿Cómo hizo, profesor? Le resté nomás, solamente le resté. ¿Cuánto le restó, profe? Le resté, muchachos, a 450, réstale 273. Y de esa manera lo llevas a Celsius. ¿Cómo lo hizo, profe? A ver, dime, acá. Lo que hice es quitarle 273. Ya, cuando tengas Kelvin y lo quieres pasar a grados Celsius, réstale 273 y ya tienes Celsius. Por lo tanto, muchachos, la respuesta, pues, es abrazo. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Muy bien, excelente. Ya me habían compartido la respuesta hace rato. Lo máximo, muchachos. Ay, ay, ay. Muy bien. Felicitaciones, Génesis, Amy, Dairon. Excelente, ¿no? Muy bien. Por acá también ya me habían compartido también su respuesta. A ver. Patricia, muy bien. Gracias, Patricia. Muy bien, entonces, continuamos. Pregunta 5. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te salió en la pregunta 5? ¿Qué te salió en la 5? ¿Qué te salió en la 5? A ver. La A, la D. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. A ver, a ver. La D dice Carmencita del Perú. A ver. Se calienta un gas de 27 grados Celsius hasta 87. ¿En qué porcentaje debería aumentar la presión para que el volumen no varíe? Profesor, me dice que el volumen no va a variar, pues, profesor. Si el volumen no varía, profesor, entonces eso quiere decir, mi querido profe, que voy a utilizar esto, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Se utiliza eso o no, muchachos? Si dice que el volumen no varía. ¿Sí o no? Claro, vamos a utilizar eso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Vamos a utilizar esto, pues, muchachos. Claro que sí, pues, ¿no? Claro, pues, profe, ¿no ves que el volumen no va a variar? Sí, pues. Entonces, vamos a ver por acá. Ya. Entonces, vamos a utilizar eso, pues. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, por acá lo vamos a indicar para hacer los cálculos y vamos a ir reemplazando. En cada variable, ¿no? Ya. Muy bien. A ver, dice, se calienta el gas de 27 a 87. Bueno. 27 es 300 Kelvin, ¿sí o no, muchachos? Y 87, ¿cuánto es en Kelvin? ¿Cuánto es 87 en Kelvin? Muy bien, Samantita. 360. 360, mi querido profe. Ahí está. Listo, entonces voy a colocar las temperaturas, ¿te parece? Temperatura 1, 300, la temperatura inicial es 300 Kelvin, la temperatura final 360 Kelvin. Recuerda que acá la temperatura siempre debe estar en Kelvin, ¿no? Ya está. Y dice, ¿en qué porcentaje debe aumentar la presión para que el volumen no varíe? Bueno, a la presión 1, dale 100%. Y la presión 2 lo dejas ahí, ¿de acuerdo? Ese es el secretito. A la presión 1 dale 100%, ¿sí? A la presión 1 dale 100% y la presión 2 lo dejas ahí, pues, ¿no? Y bueno, pues comienzas a operar aquí, ¿verdad? Y te va a quedar, pues, 360, ¿no? Ahí se implica dos ceros, te va a quedar 360 entre 3,
sale 120, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Ahí está. Entonces, por aquí resulta, mi querido estudiante futuro cachimbito, que la presión 2, ojo, la presión 2 resulta ser 120%, ¿sí o no? Muy bien. Oye, pero la presión inicial, ¿cuánto era, muchachos? Esa es la presión 2, ¿sí o no? Esa es la presión final, ¿verdad? ¿Y cuánto era la presión inicial, muchachos? ¿El P1 cuánto era? ¿Cuánto era el P1, muchachos? Ah, profe, P1 era 100%, ¿sí o no? Claro, profe. Usted lo hizo así, pues, profesor. Claro, esto era el inicial, ¿cierto? El inicial. Entonces, mira, ve, del inicial al final, ¿en cuánto ha aumentado, muchachos? ¿Ah? ¿En cuánto ha aumentado? En 20%, ¿sí? ¿Verdad? Aquí observamos que hay un aumento del 20%. ¿Verdad? Entonces, acá, ¿qué dice? ¿En qué porcentaje debería aumentar la presión? ¿En cuánto debería aumentar la presión? En 20%. ¿Sí o no, muchachos? Debería aumentar en 20%. ¿De acuerdo? Inicio 100%, ahí está, es el inicio 100%, y el final me salió 120%. Entonces, del inicio al final se incrementa en 20%. Muy bien, excelente, mis queridos estudiantes. Muy bien, Carmencina. Excelente, muy bien, Alicia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo está quedando claro, más claro que el petróleo, muchachos? ¿O hay una parte que de repente tienes duda? ¿Todo bien? Ya está. Continuamos, ¿ah? Pregunta 6. Un gas ideal, gracias, Dianelita. Un gas ideal ocupa un volumen de 5 litros a 87 grados Celsius y 3,6 atmósferas. ¿Qué volumen ocupa a 127 y 8 atmósferas? Bueno, ¿qué aplicamos acá, muchachos? Profe, creo que debemos aplicar esto, profe. ¿Ah? ¿Cuál? Dime. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Ah, profe, creo que debemos aplicar esto, profe. ¿Cuál? ¿Sí o no que se tiene que aplicar pavito 1, pavito 2? ¿O no? A ver, confirma. Ay. Claro que sí. Se tiene que aplicar esto, ¿sí o no, muchachos? Claro, pues, profe, obvio. ¿Sí o no? Claro, hay que aplicarlo nomás. Ya, lo aplicamos, pues, ahí está. Muy bien. Borramos esto y vamos a ir a reemplazar las variables, pues, ¿no? Los valores. ¿Ya, chicos? Vamos a reemplazar los valores. A ver, un gas ideal ocupa un volumen de 5 litros, o sea, el volumen inicial es 5 litros a 87. Ya, pero acá, muchachos, rápidamente, 87, ¿cuánto es 87 en Kelvin? ¿Cuánto es 87 en Kelvin? 360, ¿sí o no, muchachos? Claro que sí, 360, profe. Excelente. Muy bien. Oye. ¿Y 127? ¿Cuánto es en Kelvin 127, muchachos? ¿Ah? ¿Cuánto es 127 en Kelvin? ¿Cuánto? ¿4? 400, ¿cierto? Ahí está. 400, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a anotar los datos. ¿No? Presión 1, ¿cuánto es? 3,6 atmósferas. ¿Sí? ¿Dónde está la presión 1, profe? No lo veo. Acá está, mira. 3,6 atmósferas, esa es la presión 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a reemplazar. Entonces la presión 1 es 3,6. Por el volumen 1. Ah, ya, el volumen 1, profesor, es 5 litros, ¿verdad? 5 litros, o sea, 5L. Ok, temperatura 1. Ah, la temperatura 1 también lo tenemos. ¿Cuánto es? 87, pero en Kelvin, recuerda que siempre trabajamos en Kelvin, 360 Kelvin, ¿de acuerdo? Muy bien, presión 2. Presión 2. Ahí está la presión 2, que viene a ser pues 8 atmósferas, 8 atm. Volumen 2, es lo que me piden justamente el volumen 2. Y temperatura 2. Temperatura 2, que viene a ser en Kelvin, 400. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa manera, entonces ya puedo realizar el cálculo y determinar el volumen final. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí es cuestión ya de poder operar
¿cierto? 8 y 400, bueno, estaría quedando 50. Y bueno, sería quedando pues, operamos ya todo eso. Y nos quedaría el valor de 2,5. ¿Sí o no, muchachos? A ver, verifica, opera, por favor, opera. Profe, pero ¿cómo voy a operar? Hay unidades, ¿no? Pues las unidades se cancelan, pues hijo. Atmósfera con atmósfera se va, pues. Kelvin con Kelvin también se va. 8 entre 400, 1 y va a quedar 50. 50 pasa a multiplicar, acá simplificas y queda 2,5, ¿verdad, chicos? A ver, verifica. ¿Es o no 2,5? Ya, muy bien, ¿eh? 2,5 litros. Perfecto. Ahí está, mis queridos estudiantes, 2,5. Así que marcamos entonces 2,5. ¿De acuerdo? 2,5. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Muy bien, Carmencita, gracias por compartir, confirmar la respuesta. ¿Ok? Listo, vámonos entonces a la siguiente pregunta, muchachos. Pregunta 7. Pregunta 7. Ay, de ahí donde dice la 7 sale profe la B. Vamos a ponerle un puntito ahí. Vamos a ver. Dice la pregunta número 7. Si la presión de un gas incrementa en 20%, mira, dice la presión del gas va a aumentar en un 20%. La presión va a aumentar en un 20% y el volumen disminuye en 30%. ¿Qué sucede con la temperatura? Dice. ¿Qué sucede con la temperatura? Bueno, creo que vamos a aplicar nuevamente pavito 1, pavito 2, ¿sí o no? ¿Ah? Sí, profe, eso vamos a aplicar. Claro, tenemos que aplicar eso, ¿verdad? No hay de otra, ¿sí o no? Muy bien, aplicamos. Ya está. Muy bien. Aplicamos. La presión 1 dice, si la presión de un gas incrementa en 20%, ¿qué significa eso? Que si la presión 1 es 100%, ahora aquí, si la presión inicial es 100%, entonces la final es 120%, pues, ¿correcto? La inicial 100% y la final 120%, porque dice que se incrementa en 20%, ¿de acuerdo? Ya, seguimos. Y el volumen disminuye en 30%, o sea que si el volumen inicial era 100% y luego va a disminuir en 30%, o sea que al final es 70%, ¿de acuerdo? De 100 pasa a 70, disminuye 30. Y la temperatura dice, ¿qué sucede con la temperatura? Bueno, el secretón, es que a la temperatura inicial le des 100% y luego determines la temperatura final, ¿de acuerdo? Ese es el secretito, ¿ya, muchachos? Una vez más, ¿ah? Una vez más. La presión inicial es 100%, pero el problema dice que se incrementa en 20%, o sea, de 100 a 120, porque se incrementa en 20%. ¿Y qué sucede con el volumen? Disminuye en 30. Si el volumen inicial era 100, como va a disminuir en 30, quedaría pues 70. Y a la temperatura inicial, T1, le das 100% y la temperatura 2 lo determinas. ¿De acuerdo? Muy bien, haces tus cálculos acá, ¿ya? Y lo que te va a quedar acá, pues, es, ¿cuánto? A ver, te quedaría 84%, ¿verdad? ¿Sí? A ver, verifica, por favor, tú que eres un capo en las matemáticas. A ver acá, ¿cuánto quedaría, muchachos, la temperatura 2? ¿Ah? ¿Quedaría o no quedaría, muchachos? ¿Quedaría o no quedaría acá? A ver, vamos a ver, ¿quedaría o no quedaría? 84%. A ver. ¿Sí o no? Temperatura 2 sería 84%, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no te salió 84%? Dime, ¿eh? Si no lo resuelvo acá al costado, pues. Claro. Sale un 84%, muchachos. A ver qué dices tú. Sale, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien.
Entonces ya tengo la temperatura, mira, ve, esa temperatura, mi querido estudiante, esa temperatura, ojo, esa temperatura que nosotros hemos determinado es la temperatura final, ¿sí? ¿Ok? Ya, profe. Oye. ¿Y la inicial? ¿Cuál era la inicial, muchachos? Ah, profe, la inicial. O sea, la temperatura 1 se refiere, profe, claro. La temperatura 1. ¿Cuánto era la temperatura 1? Ah, profe, la temperatura no es 100%, pues usted dijo. Entonces, ¿qué ha sucedido, muchachos? ¿Ah? ¿Qué ha sucedido? De 100 a 84%, ¿qué ha pasado? Disminuye, ¿sí o no? ¿En cuánto? En 16%, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En 16. Menos significa que disminuye, pues menos porque disminuye en 16%. Ah, profe, bacana. ¿Ah? Entonces disminuyó en 16%. La B de Bella. Muy bien, campeón, ¿ah? Lo máximo, el futuro cachimbo. Besito, ¿no? Besito, bebita, ¿no? ¿Mm? Bebita. Ok, muchachos. Excelente. Muy bien. Ok, felicito, lo felicito, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, está demostrando su capacidad, ¿cierto? Su gran capacidad. Perfecto, mis queridos estudiantes. Ahí está. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a mejorar porque estos colores no me están gustando mucho. Ya este de repente puede mejorar un poco. Bueno, ahí está. Bien. Vamos a continuar. Ya, vamos a la pregunta 8. En un proceso isobárico, dice ahora, mira, dice, en un proceso isobárico. Proceso isobárico. A ver, ¿tú qué apuntaste? ¿Qué cosa es un proceso isobárico, ah? ¿Qué cosa es un proceso isobárico? Vamos, ¿qué cosa es un proceso isobárico? Proceso isobárico. ¿Qué pasa en un proceso isobárico, muchachos? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Que la presión es constante, ¿sí o no? Ay, claro que sí. Claro que sí, la presión es constante, profe. Claro, la presión es constante, ¿sí? Muy bien, muchachos, excelente, ¿eh? Están en todas, ¿eh? Están en todas. Muy bien. Y cuando la presión es constante, proceso isobárico, pues estamos frente a la ley de quién. ¿La ley de quién, muchachos? ¿De quién es la ley? ¿La ley de quién? Del tío Charles, ¿sí o no? Claro, la del tío Charles. ¿Y qué dice la ley del tío Charles? Que la presión es constante, pero tenemos una ecuación, ¿sí o no? ¿Cómo es esa ecuación, te acuerdas? ¿Cómo es? A ver. ¿Ah? ¿Mm? En la ley de Charles, cuando la presión es constante. Ojo, la presión es constante, ¿ah? ¿No es así? Bote 1 y bote 2. ¿Es así o no, muchachos? Ahí está. ¿De acuerdo? Ah, profe, ya me acordé. Claro, esta es la ley de Charles, ¿sí o no? Ahí está, se cumple eso, ¿verdad? Muy bien, la ley de Charles. Perfecto, entonces, eso es lo que vamos a aplicar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Ahí está la ley de Charles. Muy bien. Aquí te comparto un grafiquito, ¿no? Estoy compartiendo un grafiquito aquí. Aquí está un grafiquito, ¿ya? Donde tengo presión, mira, acá tengo la presión y el volumen. Y fíjate, pues, el proceso isobárico, ¿no? En un proceso isobárico, la presión es constante, ¿verdad? En un proceso isocórico, ¿qué sucede? En un proceso isocórico, el volumen es constante, ¿cierto? Y en un proceso isotérmico, ¿qué sucede? En un proceso isotérmico, muchachos, la temperatura es constante, ¿verdad? Muy bien, ya está. Muy bien, reemplacemos entonces, a ver, dice, en un proceso isobárico, 2 gramos de oxígeno ocupan un volumen de 280 mililitros. Ya, pero recuerda que el volumen siempre debe estar en litros, ¿ah? ¿Ya? Pero mira, escúchame, el volumen siempre debe estar en litros. Siempre debe estar en litros. Pero aquí no va a haber necesidad de poner en litros. ¿Por qué? Mira, te voy a explicar por las unidades nomás, mira. Dice, pero el volumen siempre debe estar en litros. Ya. 280 mililitros es el volumen inicial. Aquí, este volumen inicial es 280 mililitros. Así que
280 mililitros. ¿Qué más? Y la temperatura. Esa temperatura en Kelvin es 400, ¿sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo o no? 400 Kelvin. ¿Sí? Ya. Ok. Luego, volumen 2. Vamos con el volumen 2. Volumen 2, volumen 2, volumen. Dice, ¿cuál será el volumen en mililitros? Ah, ya. O sea que aquí, muchachos, lo que vamos a hallar es el volumen 2, pero en mililitros. ¿De acuerdo? Es lo que te piden. ¿Cuándo es el volumen en mililitros? ¿Ya? Te piden en mililitros. Perfecto. Y la temperatura es 27. Y la temperatura de 27 en Kelvin es 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, muchachos, lo que vamos a hacer de manera inmediata, pues, es simplificar Kelvin con Kelvin, y la respuesta te va a salir en mililitros, ¿sí? En mililitros, claro que sí. Entonces quedaría, pues, hay un par de ceros que se van a cancelar, ¿de acuerdo? Un par de ceros que se van a cancelar, y nos estaría resultando, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto sale? 210. A ver, verifica, por favor, cuánto sale el volumen. Ah, ¿cuánto sale el volumen? 210. Por lo tanto, el volumen 2 resulta, mi querido estudiante, futuro cachimbito, 210 mililitros. Mililitros. ¿De acuerdo? Mililitros. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Marcamos entonces la E de éxito, ¿de acuerdo? La E de éxito. ¿Ya? Muy bien, excelente. Continuamos entonces, vamos a otra preguntita por acá. Se tiene un tanque que resiste una presión máxima inferior a 10 atmósferas. Inferior a 10 atmósferas. Este tanque es llenado con aire a 27 grados Celsius y 6 atmósferas. Si lo llevamos a una temperatura de 127, ¿ofrecerá garantía el tanque? ¿Qué hacemos, muchachos? A ver. Se tiene un tanque que resiste una presión máxima inferior, dice, a 10. Inferior a 10. Ojo con eso. Este tanque es llenado con aire a 27 grados Celsius y 6 atmósferas. Si lo llevamos a una temperatura de 127, ¿ofrecerá garantía? Pregunto, ¿se trata o no se trata del mismo gas? A ver. ¿Por qué te digo esto? Mira, voy a retroceder aquí, analizar algo. Acá, ahí está. Voy a retroceder esta parte, ¿de acuerdo? Y mira, ve. A ver, voy a tomar este gráfico, ¿ya? Para que me sea de ayuda, pues, ¿no? Para el problema en mención. Ya, aquí. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a analizar. Voy a borrar esto. Eso también. Y listo. Te pregunto, ¿se trata o no se trata del mismo gas? ¿O es otro gas, qué sé yo? No sé, a ver, tú dime. ¿Ah? Se tiene un tanque, ahí está el tanque, que resiste una presión máxima de 10 atmósferas. Este tanque es llenado con aire a 27 y 6 atmósferas. Ok, lo anotamos. A ver, este tanque es llenado a esta temperatura de 27 y 6 atmósferas. Ok. Si lo llevamos a una temperatura de 127, o sea que ahora la temperatura va a ser 127, ¿de acuerdo? Y lo que no sabemos cuánto es la presión. No sabemos cuánto es la presión, ¿sí? Entonces acá tenemos, muchachos, lo siguiente. Acá está la temperatura 1, presión 1, y luego vamos a tener una nueva temperatura y habrá pues una nueva presión, ¿verdad? ¿Cierto? Pero yo te pregunto, ¿qué sucede con el volumen? ¿El volumen sigue siendo el mismo o no, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? El volumen es constante, ¿sí o no? Claro, y si el volumen es constante, estamos aplicando la ley de Gay-Lussac, ¿sí o no?
¿De acuerdo? Donde el proceso es isocórico. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Listo. Entonces, aquí puedo aplicar la ley de los patos, ¿sí o no? La ley de los patitos. Claro que sí. Entonces aplico la ley de los patitos. Ahí está. Y decimos lo siguiente, ¿sí o no? Tú ya sabes esto ya. Pato 1 es igual a pato 2. ¿Dónde, profe? La ley de Gay-Lussac. Ya, perfecto. Ahí está, aplicamos en la ley de Gay-Lussac, la ley de los patitos. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que voy a hacer aquí es reemplazar con muchachos. Reemplazo. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a reemplazar entonces aquí rápidamente. Y listo. A ver, la presión 1, ¿cuánto es? 6, profe. 6 atmósferas. Excelente. ¿Cuánto es temperatura 1? 27, pero en Kelvin, 300 Kelvin. Presión 2, no sé, no sé. Temperatura 2, 400 Kelvin. Muy bien, muchachos, simplificamos. Kelvin con Kelvin se va, 2 ceros con 2 ceros se va. Acá va a quedar 2 por 4, 8. Pregunto, ¿la presión 2 sale 8 o no sale 8, muchachos? A ver, a ver, a ver. A ver, dime, ¿sale 2 o no sale 2? ¿Ah? ¿Qué dices? Oye, ¿qué dices? ¿Sale 2 o no sale 2, muchachos? ¿Ah? A ver, 8, ¿no? Sale 8, ¿no? A ver, 2, 8 sale, ¿verdad? Sí, sale 8, profe. 8 atmósferas. 8 atmósferas. Chévere. Muy bien. Ya. Mi respuesta es 8 atmósferas. O sea, al final la presión va a ser 8 atmósferas. La pregunta es, ¿qué pasará con el tanque, muchachos? Si la presión al final es 8 atmósferas, pero acá hay un dato, mira, acá hay un datazo, ¿no? ¿Dónde está el datazo? Acá dice, este tanque llenado con aire, ¿correcto? Acá está, ¿no? Dice, resiste una presión máxima inferior a 10 atmósferas. Entonces, si la presión final es 8 atmósferas, pregunto, ¿el tanque reventará? Porque dice que solamente resiste, resiste una presión máxima menor a 10, ¿sí o no? ¿Verdad? Menor a 10, pero acá me ha salido 8, o sea que no va a reventar, ¿sí? Resiste, ¿no? ¿Cierto? ¿Ofrecerá garantía el tanque? Sí, porque resiste. ¿Correcto? Sí, porque resiste. A ver, vamos a ver si resiste, no resiste. ¿Resiste no? ¿Resistirá? ¿Sería? No, no se puede, no. La respuesta sería, muchachos, sí resiste, ¿sí o no? La A sería, ¿verdad? Muy bien, la A. Sí, sí aguanta, profe. Aguanta como yo, profesor. Excelente, ¿ah? Soy todo aguante, profe. Ese tanque es como yo, todo aguante. Excelente. Muy bien. Muy bien, mi querido estudiante. Ahí está la respuesta entonces para esta preguntita. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver acá. Fíjate. Dice un proceso isocórico. Oye, si el proceso es isocórico, ¿qué ley es? ¿De qué ley se trata? Si el proceso es isocórico, ¿de qué ley se trata, muchachos? Ley de Gay-Lussac, ¿sí o no? Ya, volumen constante, pues, profe. Profe, entonces le aplico de frente los patos. Claro, pues aplícale los patitos. ¿Sí o no? La ley de los patitos. O sea que, profe, acá le aplico de arranque nomás la ley de los patos. Ay. Así es, le aplica la ley de los patitos. Muy bien, entonces, a reemplazarse dicho, aplicamos la ley de los patitos, muchachos. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Listo. Al aumentar la temperatura en 650, dice. Al aumentar la temperatura en 650. Dice que va a aumentar la temperatura en 650. Ya, pero recuerda, dice, al aumentar la temperatura en 650. Oye, recuerda que acá se trabaja con la temperatura en Kelvin. Dice, la presión se triplica, dice. Dice, la presión se triplica. O sea que si la presión inicial era P, la presión final 3P, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Porque acá dice claramente que la presión se va a triplicar. Es lo que te dice. Si la presión inicial es P, la presión final 3P, ¿no? Porque dice que se triplica. Bueno, entonces, ¿qué tengo por acá? Mira, ¿qué tengo? Ya, mira.
Fíjense esto, mira, ve. Los P se van a cancelar, muchachos, y lo que nos va a quedar por aquí es lo siguiente, mira, atento a esta jugada, mira, nos va a quedar esto, ¿ya? A ver, va a quedar que la temperatura 2 es igual a 3 veces la temperatura 1. ¿Sí o no, muchachos? ¿Queda eso o no queda eso? A ver, a ver, a ver. ¿Queda o no queda? ¿Ah? ¿Sí o no? Temperatura 2 es 3 veces la temperatura 1. Ya, perfecto. ¿Qué hacemos entonces? Dice, hallar la temperatura inicial. Ya, pero aquí me dicen que la temperatura aumenta en 650. Entonces nosotros aquí lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Como dice que aumenta, ¿cómo lo trabajamos esto? Pues supone que la temperatura debe estar en Kelvin, ¿sí? Ah, es necesario expresarlo en Kelvin. Ya, vamos a hacer eso, pues vamos a hacer eso. Ya, a ver, vamos a plantearlo por acá. Vamos a colocar por acá. Vamos a suponer, pues, que la temperatura inicial es T1. O sea, acá hay una temperatura inicial y una temperatura final, ¿no? Acá también su presión inicial y su presión final. Entonces, la temperatura inicial, por acá lo tenemos, ahí está. Y también tenemos la temperatura final. ¿Ok? Ya está. Mira, imagínate que la inicial sea T Kelvin. Está en Kelvin, ¿ah? T Kelvin, ¿ah? T Kelvin, T en Kelvin. Entonces, la final va a ser ese T más el aumento, pues, ¿no? Porque acá hay un aumento, muchachos. Dice, al aumentar la temperatura en, dice. Ojo, dice, al aumentar la temperatura en 650. Pero ese 650 tenemos que llevarlo a Kelvin, pues. ¿Y cuánto es en Kelvin? 650 le debe sumar 273, ¿cierto? Para llevarlo a Kelvin. Y es 923, ¿cierto? ¿De acuerdo? 923 Kelvin. Lo tienes que llevar a Kelvin, es 923. Entonces, quiere decir que al final le tienes que dar acá 923, ¿sí o no? Porque todo está en Kelvin, muchachos, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Esta temperatura T está en Kelvin, y todo esto también va a estar en Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por eso que inicial T Kelvin y luego es T más 923 Kelvin, pues todo está en Kelvin. ¿Ya? Listo, no olvides eso, importante. Recuerda que la temperatura que trabajamos nosotros es en Kelvin. Ya. Listo, ya sabes que está en Kelvin. Muy bien. Entonces, ya tienes acá la relación T2 igual 3T1, así que puedes reemplazar tranquilamente y ya tienes la respuesta, pues, ¿no? Reemplazamos T2, viene a ser T más 923 igual a 3 veces T1, 3 veces T, ¿sí o no? ¿De acuerdo? 3 veces T1, ¿ya? Entonces, pasa a restar aquí y nos va a quedar acá, pues, 2T igual a 923, ¿cierto? ¿Está bien? Ya. Nos quedaría eso, pues, ¿no? Bueno, acá vamos a tener que dividir entre 2 para hallar T. Y lo que vamos a tener acá es 461,5, ¿no? 461,5 Kelvin, pues. Kelvin. Entonces acá tenemos que la temperatura, por lo tanto, la temperatura T resulta 461,5 Kelvin, ¿ah? Kelvin. Listo. Pero tú no vas a dar en Kelvin porque a ti te piden en grados Celsius. Entonces, para pasar esto a grados Celsius, recuerda que le debemos restar, para pasar a grados Celsius, recuerda que le debemos restar 273, ¿sí? Así que le quitamos 273 y nos sale pues 188,5, ¿verdad? Ahora vamos a verificar, ¿ah? Es lo que yo tengo acá. 188,5.
5 grados Celsius. A ver, vamos a verificar la pregunta nuevamente. Por ahí de repente se me fue algo. En un proceso isocórico, ya a volumen constante, al aumentar la temperatura en 650, ya está, la temperatura, o sea, aumentó en 923, temperatura inicial T, y la temperatura final es T más 923, perfecto, en Kelvin. Y bueno, acá tenemos la relación, dice que la presión se triplica, o sea, de 1 a 3, perfecto, y tenemos que T2 es 3 veces T1. T1 vale T, y T2 es T más 93, pasa a restar, perfecto. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces esa es la respuesta, muchachos, ¿ya? Ahora, a ver, dice, T1 no sería T más 273. No, no, no. Por eso decía, a ver, por eso yo puse aquí hace un inicio. La temperatura inicial, muchachos, la temperatura inicial, yo asumo que está en Kelvin. ¿De acuerdo? Si T1 está en Kelvin, entonces T2 será esta temperatura en Kelvin. Ojo. Para acá. Voy a mover un poco. Yo sumo aquí lo siguiente, mira, ve. Como esta temperatura ya está en Kelvin, le sumo esto que está en Kelvin, ¿sí? ¿De acuerdo? Si la temperatura 1 es T Kelvin, la temperatura 2 será T Kelvin más 923 Kelvin, ¿no? Porque dice en, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Ahora, 650 más 273 es 923, perfecto. Entonces, reemplazo, pues, ¿no? Tengo acá que la temperatura 2 es 3 veces la temperatura 1. La temperatura 1 viene a ser, ojo que todo esto es en Kelvin, temperatura 1, a ver, temperatura 2 es T más 223, aquí está, igual a 3 veces la temperatura 1 que es T. Y bueno, me sale este valor, le quito 273, 188. ¿Qué es lo que pudo haber pasado acá, muchachos? ¿Ya? ¿Qué es lo que pudo haber pasado acá? Es que en vez de la palabra ¿qué pasaría si yo digo A? Cambia la respuesta, ¿sí o no? ¿O no? ¿A? Si yo digo A, cambia la respuesta, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Ah? ¿Cambia o no cambia? Claro, pues. Ya, pero así lo dejamos. No hay problema, muchachos. El problema no es complicado, creo que no va a haber discusión, porque el problema en realidad está sencillo, ¿ya? No hay discusión mayor en el problema, ¿de acuerdo? Pero ten cuidado porque una cosa es en y otra cosa es A. Si es A, cambiaría el resultado, pues, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro. Ya no, si dice A, ya no hay que sumarle nada, pues. Claro, ya no hay que sumarle nada, ¿sí o no? Ya no hay que sumarle nada. Y si ya no le sumamos nada, solamente quedaría pues dividirlo entre 3, ¿no? Y bueno, y luego ya quitarle 273, y bueno, por ahí ya me parece que es posible tener una respuesta. Pero bueno, lo dejamos allí porque creo que no hay problema, mayor discusión, porque todo ha quedado claro. Lo importante en un problema es que quede claro. Y si no aparece la respuesta, no hay ningún problema. Correcto. Lo importante es que quede claro la resolución. Chicos, muy bien, perfecto. ¿Ya? Bien. Bueno. Bueno, muchachos. Vamos a ver, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a dar un salto a la pregunta 15. ¿Ya, chicos? Para ir cerrando esta parte ya de la pregunta 15, se tiene un balón de acero. Se tiene un balón de acero. A ver, vamos a ver aquí. De 10 litros que contiene helio. O sea, el balón de acero contiene helio a esta presión y a esta temperatura. La pregunta es, a ver, ¿cuántos globos de 700 mililitros se podrán llenar a esta presión y a la misma temperatura? Bueno, el balón. Ya. Bueno, vamos a dibujar el balón. Ya, ahí está el balón. Resulta que de este balón, muchachos, vamos a ir llenando
¿De acuerdo? De este balón vamos a ir llenando, pues, varios, dice, globitos, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, mira, este balón que contiene gas, este balón que contiene el gas, ¿cierto? Va a tener una cantidad de moles, ¿sí o no? Este balón que contiene el gas va a tener N moles. ¿Está bien? Esos N moles se va a distribuir en globitos. En globitos. ¿De acuerdo? Y cada globito, yo no sé cuántos globitos habrá, pues no sé cuántos globitos habrá, no me dice. ¿Ya? Cada globito, ¿ya? Cada globito, ¿de acuerdo? Va a ser llenado, ¿ya? Mejor dicho, cada globito va a tener una cantidad de moles, pues, ¿no? ¿Sí o no? Moles 1, moles 2, moles 3, a moles 4. ¿De acuerdo? Y lo que tú debes entender aquí es que al momento de sumar todos los moles, es que al momento de sumar aquí moles 1 más moles 2 más moles 3 más y así sucesivamente hasta n moles, ¿no? Bueno, acá debería ser n moles aquí. Ya le voy a poner así de manera general un n sub i, porque no sé cuántos serán, ¿no? N sub i, todo eso, muchachos, me debe dar, todo eso me debe dar el n total, ¿sí o no? El n total de arriba, porque de acá se va sacando, pues se va sacando un poquito de mol, un poquito de mol, un poquito de mol, un poquito de mol, y así. Todo esto, todos los moles de los globitos, debe sumar el total. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se calculan los moles? De manera general, escucha bien esto, de manera general, los moles, muchachos, se determina así, ¿eh? De manera general. Los moles se determina así, ¿ya? A ver, ¿cómo se determina? Presión por volumen entre RT, ¿de acuerdo? Así se determinan los moles de manera general. Aplicas tu pavo ratón y te salen moles de esa manera, ¿de acuerdo? Ya está, perfecto. ¿Nos quedamos claro? ¿Sí? Ya, ok, ahí está, bien. ¿Cómo se determina los moles? Pavo entre RT. Muy bien. Dice acá, dice, ¿cuántos globos de 700 mililitros? O sea que cada globito va a tener el mismo volumen, ¿sí o no? Cada globito va a tener el mismo volumen. Ojo con esto. O sea, cada globito va a tener el mismo volumen, el mismo volumen, el mismo volumen, el mismo volumen. Se podrá llenar a esta presión, o sea que todos van a tener la misma presión, la misma presión, la misma presión, la misma presión, ¿de acuerdo? Y la misma temperatura. Ah, la misma temperatura, misma temperatura, misma temperatura, misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, te pregunto, moles 1, por esta formulita, moles 1 es PV entre RT. Entonces yo te digo acá, mira, 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 moles 1, ¿a qué es igual, muchachos? Moles 1 viene a ser PV entre RT, o sea, PV entre RT. P por B entre RT. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Ok? ¿El siguiente no será lo mismo, muchachos? ¿No será lo mismo? ¿Sí o no? Será lo mismo, pues, claro. Porque tiene las mismas variables, pues, está las mismas condiciones. O sea que es lo mismo, profe, claro, es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo, muchachos. ¿Ya? El que sigue también es lo mismo, pues. Se determina de igual manera, muchachos. ¿De acuerdo? Se determina de igual manera. Ahí está. Y así, ¿no? Y así continuamos hasta llegar al último también. Ahí está. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ir aquí es sumando, pues, ¿no? Se suma, se suma, se suma. Ahora, yo no sé cuántos globos hay, ¿ya? Yo no sé cuántos globos hay, ¿ya? Imagínate que hay X globos aquí, ¿ya? Hay X globos, ¿de acuerdo? ¿Está bien o no? Imagínate que aquí hay X globos, X globos. Entonces, toda esta suma, muchachos, ¿sí o no? Que será X veces, ¿qué cosa? Esto sí o no. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro, pues, como hay X globos, toda esta suma será X veces esto, porque hay X globos, ¿no? Y todo esto, mis queridos estudiantes, debe ser igual a N. Pero ese N también es PV entre RT, ¿verdad? Pero lo voy a poner de otro color, mira, ve. Ese N es presión por volumen entre RT. ¿De acuerdo? Pero como se trata del gas principal, le voy a llamar acá, para hacer la diferencia, ya le voy a poner NT. NT. Y aquí, para que no se confunda, ¿no? Porque de repente las variables se van a confundir, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá presión total, volumen total, ¿de acuerdo? El R sí es el mismo y temperatura total. Ya está. Ahora sí, dice, se tiene un balón de acero de 10 litros, o sea que el volumen total es 10 litros, o sea, este volumen total, ¿cuánto es? 10 litros. Perfecto. Que contiene helio a 14 atmósferas, ¿ya? O sea que la presión está a 14 atmósferas, ¿de acuerdo? 14 atmósferas. Muy bien. Listo. Y 37 grados Celsius. Bueno, 37 grados Celsius, en Kelvin, ¿cuánto es? 37 más 273, 310. Entonces, la temperatura que tenemos acá es 310. Temperatura 210. ¿Ya? 310. Ahí está. Y el R es el mismo. ¿Cuántos globos de 700 mililitros? O sea que el globo, el volumen del globo, muchachos, ojo con esto, el volumen del globo, ¿ya? El volumen del globo, lo muevo un poquito aquí, el volumen del globo es 700 mililitros, que en litros es 0,7. Pues, recuerda que el volumen debe ser siempre en litros. 700 mililitros, el litro lo divides entre 1000, 0,7. Ya está. Se podrá llenar a 760 milímetros de mercurio. Mira, ve, 760 milímetros de mercurio viene a ser una atmósfera, una ATM. ¿De acuerdo? Una atmósfera es 760 mililitros. O sea, esto es una atmósfera. O sea que la presión de llenado para los globitos es una atmósfera. Es una atmósfera. ¿De acuerdo? Listo. Y a la misma temperatura. Bueno, la misma temperatura significa que la temperatura no cambia, entonces la temperatura sigue siendo 310. Muy bien. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Un poquito vamos a agrandar esto. ¿Ok? Y bueno, pues ahora a simplificar, ¿no? ¿Cierto? R con R se cancela. ¿Y cuánto sale X, muchachos? A ver, ayúdame. ¿Cuánto sale X? A ver. ¿Cuánto sale X? A ver, 310 también se cancela, ¿no? Sí, profe, acá también se cancela. Ya, esto se va a cancelar. Y nos estaría quedando, pues, 140 entre 0.7, ¿no? 100.7. Ya está. Y eso, pues, nos sale ¿cuánto? 200, sí, ¿no, muchachos? Nos sale 200, profesor. Correcto, 200. ¿Ya? Y bueno, decimos, por lo tanto, el valor de X es igual a 200. ¿Y ese 200, muchachos, qué cosa es? Ese 200, ¿qué cosa es? La cantidad de globos, ¿sí? X es globos. O sea, ¿cuántos globitos tenemos? 200 globitos. ¿Ya? Listo, muchachos. Resuelto. ¿Ya? Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Los dejo, ya les voy a estar compartiendo el material. Cuídense muchísimo. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo próximamente. Nos vemos. Buenas noches a todos.